Muy buenas tardes. El día de hoy, lunes 3 de mayo, estamos trabajando con las funciones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras. Pero ahora vamos a ver que cada uno de ellos, de acuerdo a su ángulo, tiene. La primera parte dice qué nombre recibe cada ángulo. Recuerden, si la abertura es así, es un ángulo recto. Si la abertura va cerrando o es así y no abre más, es un ángulo agudo. Pero si la abertura es así, más abierta, es un ángulo obtuso. Ya de ahí observen cada uno de los ángulos y pónganle nombre. Nos dice la idea matemática que de acuerdo al ángulo agudo, el triángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo, este es el ángulo recto, este es un ángulo agudo y este es un ángulo agudo, tiene dos ángulos agudos. De acuerdo a la posición del ángulo agudo, va a recibir el nombre de sus catetos, ¿sí? Vamos a ver. El ángulo recto siempre va a ser este. Es el ángulo recto. Siempre va a estar marcado. Este es su ángulo recto. Pero de acuerdo a la posición de su ángulo agudo, te estoy mencionando que el ángulo agudo es este, va a recibir, ¿qué te dije ahorita? Hace rato. Te dije que el cateto adyacente siempre va a estar al lado del ángulo. Entonces, como está al lado, este es cateto adyacente. Este es el cateto adyacente. Y el cateto opuesto siempre se va a oponer al crecimiento del ángulo. Quiere crecer mi ángulo, quiere hacerse más grande. Y aquí se opone. Entonces, por eso se le llama cateto opuesto. Que es lo que van a completar viendo la posición del ángulo, de este ángulo, del ángulo agudo. Ahí está. Aquí está mi ángulo agudo. Y esta va a ser la hipotenusa. Siempre el lado más largo se va a mantener como hipotenusa. Nunca va a cambiar. Esta siempre va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Nunca va a cambiar. Entonces, aquí tengo mi ángulo agudo. ¿Cómo se llamaría, chicos? ¿Qué nombre recibiría? El cateto adyacente, perdón, el cateto adyacente siempre se va a encontrar al lado del ángulo, perdón, al lado del ángulo. Entonces, como este está el ángulo, ¿quién es este? Cateto adyacente. Y el ángulo opuesto, el cateto opuesto, perdón, siempre se va a poner al crecimiento. Si tú ves, si tú quieres crecer este ángulo, dices, quiero hacerlo más grande, se opone. Entonces, por eso se le llama cateto opuesto. Se le opone al crecimiento del ángulo. Entonces, este sería. Y la hipotenusa siempre se mantendría el lado más largo. Esa nunca va a cambiar. ¿Sí? Ahora este es tu ángulo. El ángulo Q. ¿Dónde está su cateto adyacente? Cateto adyacente siempre va a estar al lado. Como este es el lado más largo, pues obviamente está la hipotenusa. Este sería el cateto adyacente. Y este sería, por supuesto, el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, hay que observar muy bien.
La posición de los catetos depende de la posición del ángulo. Fíjate dónde está este ángulo, arriba. Entonces su cateto opuesto es este lado. Su cateto adyacente es este lado. Y su cateto opuesto es el que se lo pone, es este lado. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Observa, aquí está el ángulo. Su cateto adyacente siempre se va a encontrar, siempre se va a encontrar al lado del ángulo, al lado del ángulo. Y su cateto opuesto siempre se va a encontrar al contrario. Si aquí está la abertura del ángulo, entonces él sería su cateto opuesto. Si yo voy a borrar. Si yo pongo un triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90 grados. Se nunca va a cambiar. Pero este es mi ángulo, el ángulo A, B y C. El ángulo A, su cateto opuesto va a ser este. Porque se opone a su crecimiento. Y su cateto adyacente es este. Siempre va a estar al lado del ángulo. Pero me dicen, de ese mismo cambia los nombres. Ahora escoge este ángulo agudo. Entonces ahí como ya cambié, su cateto opuesto también va a cambiar y su cateto adyacente también va a cambiar. Del ángulo A, su cateto adyacente es este y su cateto opuesto es este. Pero del ángulo B, este va a ser, del ángulo B, este va a ser su cateto adyacente. Este es del ángulo A y este es del ángulo A. Y del ángulo B, este va a ser su cateto opuesto. Los catetos cambian, chicos, de acuerdo a la posición del ángulo. Si tú observas, el cateto del ángulo A, el cateto adyacente es este y el cateto opuesto es este. Pero del ángulo B, el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este. Y la única que no va a cambiar es la hipotenusa. Esa se mantiene para los dos. Que estas son, vamos a hacer, ver lo que es una función trigonométrica. Identificando, primero debes que identificar dónde va el ángulo y dónde se encuentran sus catetos. ¿Estamos? Entonces, hay que observar bien. De acuerdo a la posición del ángulo, son sus catetos. El cateto adyacente siempre va a ir junto al ángulo. Y el cateto opuesto siempre va a ir, se va a oponer a la abertura del ángulo. Mira, aquí quiere crecer y aquí se opone este cateto. Aquí quiere crecer y aquí se opone esta base. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense.